del poder político. Bueno, mi ensayo se llama Tres formas discursivas del poder, una aproximación. Y pues se divide básicamente en 4 partes. Una primera parte que atiende a la génesis del poder político en tanto problema filosófico. Una segunda parte que alude al discurso racional gestado en la modernidad. Una brevísima intervención del discurso de la biopolítica y finalmente una última forma de abordar el poder, de abordar el reduccionismo actual de la polarización del discurso. Esto es como forma de convencimiento o coacción pública y bueno, finalmente tratar de plantear esta tercera forma de discurso maniqueísta, si así cabe el término, y de aparente trasfondo moral que utiliza el poder político actual, así como cómo se va gestando una opinión pública polarizada. Bien. Quisiera empezar con una cita de George Orwell en 1984, donde dice: el poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura y el objeto del poder no es más que el poder. Y bueno, la primera parte, Maquiavelo o la génesis del poder político. La noción de poder político, en tanto problema filosófico digno de ser estudiado al momento de elaborar teorías políticas, fue abordada en un primer momento por Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe. Por ello, hablar de un origen teórico del poder político es remontarse al autor florentino. De este modo, es en el seno del Renacimiento por Maquiavelo donde el poder adquiere un estatus distinto, al verse desde un enfoque que en ciertos momentos se antoja casi científico. Esto se hace explícito si se considera que en tiempos anteriores el poder era visto como algo poco más que un apéndice de la conformación de los pueblos, imperios, polis. Dicho de otro modo, aunque el ejercicio del poder en la práctica era algo cotidiano, no se apelaba a este como un objeto explícito y digno de ser estudiado en la teoría política, pues la atención estaba fija en otros elementos del Estado, tales como la armonía, el orden, la virtud de los súbditos, el bien común o la sabiduría de los gobernantes. Es con Maquiavelo donde se muestran y se exponen los integrales del poder político al postular una verdadera teoría del poder. Aunque la pretensión del autor intenta ir más allá de la filosofía para adentrarse en el terreno de la ciencia. Pero no es sino hasta Hobbes donde habrá de fundamentarse filosóficamente y bueno, intenta ir más allá. Así pues, tal como lo apunta Francisco Piñón en su ensayo sobre Maquiavelo, encontramos que el poder halla sus bases en lo puramente humano y terrenal. Algo así. Maquiavelo nos ofrecerá la posibilidad de construir una ciencia del fenómeno del poder. Hablar del poder ya no era escribir tratados acerca de la virtud o sobre la moral. A partir del Renacimiento era ir más allá de la verdad efectiva de las cosas. Y esta verdad efectiva era el poder estudiado como un hecho natural fenoménico, empírico. El fenómeno del poder, a partir de los nuevos estados y nuevas relaciones sociales, había cambiado. Ya no es el puro patrimonialismo o sultanismo, son ya incipientes organizaciones y radios de influencia. El
poder, ante todo, es un poder secular, terrenal, totalmente mundano. El poder no abandona en su totalidad sus ropajes míticos o ideológicos, solo lo expresaba de diferente manera. También como absoluta conciencia humana, como obra meramente racional, regida por criterios naturales. El poder como acto natural salido del hombre natural, concebido como un hecho eminentemente político. Cierro cita. Es decir, dicho de otro modo, característico de la modernidad, entonces, va a ser esta constante racionalización de las prácticas humanas y sociales. Y bueno, el ejercicio del poder político, por tanto, no puede sustraerse al entonces proyecto de la modernidad, el desplazamiento del ejercicio del poder de un individuo único, ya sea por derecho de sangre o asignación divina, o cualquier otra entidad, trae consigo la necesidad de legitimación, justificación y fundamentación plenamente racionales y razonadas. Pero entonces, ¿cuáles serían sus bases? Se marcan entonces, para ingresar a la parte de la modernidad, dos directrices de esta nueva forma de plantear la política sagrada. El reconocimiento de unos derechos naturales comunes a todos los seres humanos y, por consiguiente, la necesidad de establecer contratos o pactos entre los individuos. Asimismo, alrededor de ambos conceptos, derecho natural y contrato, vamos a encontrar un entramado de ideas, autores, desenlaces y otros asuntos que han de converger y aterrizar en las dos significaciones antes mencionadas, tales como legitimación, ciudadano, derechos de gente, instituciones, etc. Bueno, el primer paso sería entonces el discurso racional. Una vez señalado el origen del poder político como problema filosófico, es necesario identificar a algunos autores que estudiaron y dieron forma a esta noción desde la perspectiva específicamente moderna. Así, aportes como Hobbes, como los de Locke, los de Spinoza o los del propio Rocho, por mencionar algunos, conforman lo que en su conjunto podríamos apuntar como una forma discursiva enteramente racional. Si el poder divino, al arribo de la modernidad, dejó de tener vigencia y perdió la capacidad de ser una forma de legitimación, el hombre tuvo que recurrir a aquello que implicaba el origen real y efectivo de todo poder político civilizado, la razón. Así, la instauración del Estado, en tanto estructura que salvaguarda un determinado número de individuos mismos que persiguen un fin común, concebido, ya sea por la necesidad altruista del hombre de protegerse mutuamente, procurándose los medios necesarios para subsistir por el cumplimiento de sus necesidades inherentes de animal político, o bien por el miedo que le provoca vivir en estado natural, apela a la práctica del poder como uno de los ejes principales de su naturaleza. En todas y cada una de sus formas, no es posible concebir al Estado sin dos elementos claves: quién o quiénes sustentan el poder y quiénes se someten a él. Entonces vemos que a lo largo de la historia, las formas de justificación de este ejercicio del poder han de verse insertas en discursos teóricos que bien atienden al contexto social, económico, cultural correspondiente. Asimismo, en cada modelo de gobierno, llámese monarquía, aristocracia, república, etcétera, etcétera, el fundamento ha de ser acorde a aquel. El empoderamiento de la razón, a vez de abrirse paso del mal llamado oscurantismo medieval, tuvo que construir sus propios discursos legitimadores. ¿Qué sustenta entonces el poder político en la modernidad si Dios ha dejado de involucrarse en los asuntos civiles? El hombre mismo, el hombre racional, el hombre emancipado de los mitos y las ataduras religiosas. La modernidad, vista desde un panorama general, trae consigo, entre muchas otras cosas, la redignificación humana.
en el sentido de una recuperación del lugar central en el universo, así como en la creación divina misma. De este modo, toda representación teórica del mundo ha de darse a partir del hombre mismo, desde su interpretación, su creación y sus alcances. Entonces, a manera de paréntesis, en los distintos discursos que conforman el cuadro de la realidad, la filosofía, el arte, la religión, la ciencia, la historia, han de transformarse a partir del Renacimiento. De este modo puede hacerse un recuento que va desde los ideales del humanismo y la dignificación del hombre antico, por ejemplo, la ruptura de la unidad cristiana con la reforma luterana, el uso de nuevas técnicas en el arte, Leonardo y el uso de la geometría y la anatomía aplicadas a la pintura y a la escultura, la revolución científica y la incipiente tecnología como instrumentos que generaban bienestar y comodidad al hombre, y por supuesto el descubrimiento del nuevo mundo y, bueno, además la reforma política ensayada por Maquiavelo. Entonces, Hobbes, por su parte, en el capítulo 4 de Leviatán, reconoce de manera explícita no solo la importancia del lenguaje en la conformación del Estado, sino como la condición sine qua non. Sería imposible abandonar el estado de naturaleza para edificar cualquier forma de civilización posible. Abusiva, lo dice textualmente. Pero la más noble y provechosa invención de todas fue la del lenguaje. Sin él no hubiera existido entre los hombres ni gobierno, ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni más que lo existente entre leones, osos y lobos. Cierro cita. He recurrido a Hobbes para ejemplificar en su conjunto el punto de partida del discurso moderno a saber, hay un reconocimiento de igualdad entre los hombres. Esta incipiente noción de igualdad presupone entonces que como seres humanos somos poseedores de ciertos derechos naturales y por ende es necesario para ostentar el poder de manera legítima contar con la aprobación de los subordinados. Cabe señalar que aunque cada autor asume de manera distinta qué son los derechos naturales, podríamos más o menos sintetizarlos en los siguientes aspectos: derecho a la vida, derecho a preservar la especie, derecho a la libertad. Spinoza, por ejemplo, apuntará además a las reglas de la naturaleza en cada individuo su libertad de actuar en consecuencia, y posteriormente Locke entenderá también como derecho natural derecho a la propiedad privada. Dicho de otra manera, ese es el consentimiento de los individuos que se pasa de un estado natural a una forma de gobierno civil, consentimiento que cobra vida y forma en pactos o contratos. Así, cuando esta idea de consenso entre los ciudadanos que dota de sentido y legitimidad al poder, aun cuando no sea nueva, vamos, por ejemplo, entre los sofistas, la separación entre nomos y physis, en donde los fundamentos de las leyes de la polis no se hallaban o no se sustentaban en una ley universal, sino en la mera convención de quienes lo conformaban, sí resulta novedoso el hecho de que se hace indispensable a partir de la modernidad debido y gracias a la nueva noción del hombre. ¿Sí? Hombre en tanto ser racional, igual en dignidad, emancipado del cobijo divino, etc. Hobbes entonces parte de la premisa de que para que exista el contrato es necesario el lenguaje articulado, consensuado. Luego, tratándose de justificación, haciendo un recuento a lo largo de la historia, puede apreciarse que en cada momento realmente siempre se ha aumentado el poder político, solo que la modernidad tiene sus bases sobre una explicación que apela a lo racional y con el consentimiento de quienes han de someterse. No es la coerción, sino la conveniencia misma. No es el temor, sino la propia seguridad del individuo que recién se estrena con el título de ciudadano o bien lo está enseñando.
Esto hace entonces que el poder sea más efectivo, aunque dé la impresión de ser más sutil, pero sobre todo menos invasivo. Es menester hacer énfasis que antes de Maquiavelo no era estrictamente necesario explicar y justificar a las naciones y a sus gobernantes. Aquí, quiero puntualizar que utilizo el término naciones para simplificar, para encuadrar en una sola palabra todo aquello que encierra las nociones de reinados, pueblos, polis, civilizaciones. Bueno, ya que su dominación y su supremacía estaban otorgadas por Dios, al desaparecer esta noción de la teoría de Estado en tanto entidad legitimadora, sí resulta necesario justificar el poder político. Se puede señalar entonces que esta justificación, valga la redundancia, se da a través de dos vías a considerar o dos corrientes teóricas que desembocarán posteriormente en justnaturalismo y contractualismo. Ambas teorías permiten articular y ensayar un proyecto o proyectos, según sea el caso, de teorías de Estado que vendrán de alguna manera a suplantar todo aquello que ya estaba asentado como verdadero, infalible, efectivo, legítimo, dando como resultado una nueva razón de Estado. El sentido último de la teoría moderna del derecho natural, que no podría ser concebida sin la teoría de los contratos, es sintetizado cuidadosamente por Francisco Carpintero. Ambrosita. La escuela del derecho natural, que se desarrolla entre los siglos XVI al XIX, asumió históricamente la tarea de establecer y hacer creíbles las tesis, según las cuales no existe obligación legítima que no provenga del consentimiento de las partes afectadas, y que los ámbitos en los que los hombres desarrollan su actividad, sociedad, propiedad, familia, para ser legítimos no pueden tener otro origen y otro alcance que el que determina el consentimiento prestado por los individuos. De esta forma, aquella pretensión de legitimidad que atiende exclusivamente al hecho de que se haya prestado el propio consentimiento quedó establecida por primera vez en la historia. Cierro cita. Entonces vemos que el discurso nacional parte de la premisa de esta noción de igualdad humana, a partir de la cual se reconocen los derechos naturales, y ahí que el pacto o el contrato se convierta en sustitución de Dios en el discurso legitimador del poder político, la razón por encima del todo discurso, condición sin la cual no podría hablarse de un poder político civilizado. En una siguiente apartado, la biopolítica, y bueno, aquí he notado que en varios aspectos estábamos en el mismo canal o atendíamos los mismos problemas, pero desde distintas aristas, con el doctor Víctor. Bueno, aquí lo vamos a contradecirnos un poco. Y bueno, la biopolítica o el dominio del cuerpo. Intentar hacer una definición precisa de qué es la biopolítica, bueno, pues resulta poco menos que británico, considerando que hablamos más que de una noción, de un ser humano que se inserta de manera transversal a lo largo de distintas disciplinas, tales como la política, la sociología, la filosofía, las ciencias sociales en general. Y es que resulta complicado establecer límites debido al escurridizo del término, cuya connotación varía según la disciplina o bien según el autor. Por ello, apelar a que el término biopolítica, en principio, alude a la política y su injerencia en la vida, es decir, introducir la vida en la política, puede darnos un panorama similar al de un laberinto, donde, en principio, las posibilidades de resolución y salida son tan diversas como confusas, pues tal parece que podría entenderse que todo es biopolítica al suponer que se trata de una regulación de la forma de vida en todas o en casi todas sus manifestaciones. Tomemos entonces como punto de partida lo señalado por Ignacio Mendiola y Ambrosita. La biopolítica se asienta así en la multidisciplinaridad
dimensionalidad ontológica del vivir siempre politizado, reclamando la transdisciplinariedad epistemológica para comprender los modos concretos de vivir producidos. Cierro cita. A pesar de encontrar formas arcaicas de biopolítica, por ejemplo, en las escrituras, en donde hay una relación directa pecado-culpa, donde se hace patente una forma de dominación del cuerpo mediante la regulación moral, y aquí quisiera abrir un paréntesis, pensemos por ejemplo en el mandamiento no fornicarás, que es una clara muestra de dominación sobre el cuerpo, es decir, sobre el hombre en su aspecto más instintivo, donde la culpa y la idea de salvación regulará la forma de vida de los individuos, induciéndolos a la tan artificial monogamia. Por poner un ejemplo, Foucault, quien es considerado el que inaugura la noción de biopolítica, no solo por el hecho de considerar al poder como todo un engranaje social y de instituciones desligado de individuos concretos, sino por su fascinación por Nietzsche en torno a la voluntad del poder. Foucault, que a lo largo de sus escritos escudriñó y analizó profundamente la maquinaria del poder, entendida como una tecnología con determinadas estrategias y tácticas que en su conjunto han de gestar un discurso que se impone como verdad. Ahora bien, a través de esta verdad es donde se dará capital a legitimar la existencia de la exclusión y el dominio. Pero, ¿qué entiende Foucault por verdad? De manera rápida, un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. Esto lo alude la microfísica del poder. Por ello, saber, poder y verdad se hallan íntimamente ligados al punto que cualquier forma de poder presupone un discurso que legitima y reproduce las relaciones de dominio, así como toda acumulación de saber implica la existencia de sujetos inmersos en un determinado campo de lucha y poder. Esto lo apunta en Vigilar y Castigar. El discurso entonces se orienta a la legitimación del poder. El poder produce discursos que se plantean a sí mismos como verdades incuestionables. Dicho de otra manera, pasa a ser una forma específica del poder. Ahora bien, no solo se trata del hecho de construir formas discursivas cuya finalidad sea la de convencer a los dominados. Para Foucault, estas formas irán más allá. Esto es, buscan la interiorización del discurso en los individuos y por ende en sus actos, de tal manera que formas alternativas de vida puedan ser fácilmente sancionadas como colectivamente aceptadas. Por ejemplo, las conductas sociópatas o los trastornos mentales a los que se les aplica determinada sanción o disciplina. Ahora bien, además del dominio, el discurso buscará moldear determinadas formas de ver el mundo, construir ideologías políticas, sociales, culturales o económicas. La verdad, entonces, existe a manera de modo de poder, a partir de la cual se crearán determinadas normas cuya finalidad será la de regular la forma de vida de los individuos y de este modo poder establecer lo generalmente aceptado como normal de aquello que excede los límites de lo aceptado, para entonces poder aplicar correctivos y técnicas de disciplina a los seres humanos. Finalmente, entonces habremos de aterrizar la idea de biopolítica a toda esta serie de prácticas que tienen incidencia directa en la vida cotidiana del individuo y que por tanto su finalidad es justamente esa, regular por medio de la disciplina los modos más íntimos de la vida humana. Ejemplos como control latar y conductas que atañen al ámbito privado, tales como la sexualidad. Bueno, la última parte corresponde a lo que llamo el discurso digerido. Una tercera forma de discurso utilizado por el poder político es lo que he de denominar el discurso digerido, aquel que va dirigido a las masas y que
tiene como finalidad la de crear una opinión pública específica, opinión que servirá de base para legitimar a individuos e instituciones que ostentan el poder político en diversos estados. Aquí, bueno, contraviniendo un poco la postura de Diego Riu, quien afirma en su conferencia no existe la opinión pública, que no existe, para la redundancia, dicha opinión, sino diversas opiniones gestadas en grupos de presión o bien opiniones que defienden determinadas posturas y que por sí mismas no podrían conformarse como unidad. Me aventuro a considerar que amén de que las distintas opiniones que puedan darse en determinadas sociedades son justamente ellas, sus divergencias y dicotomías, las que van configurando una forma de conciencia colectiva en las que las diferencias no son sino distintas aristas de una misma configuración del presente. En la era digital, en donde la tecnología ha pasado de ser una herramienta al servicio de la humanidad para convertirse en una extensión del hombre, las formas o los discursos de dominación deben posicionarse dentro de la vorágine de los agigantados pasos del desarrollo tecnológico. En este momento, desde los estados considerados civilizados, ya no se habla de una coerción o de una amenaza a fin de que los dominados acepten y se sujeten al poder. No se quiere decir por ello que se haya dejado de utilizar el temor natural del hombre para dominar, al contrario, sigue vigente. Las estructuras del poder siguen empleando métodos de coerción que tienen un trasfondo por demás instintivo, pero mucho más sutil. En una sociedad donde la privacidad se disipa, los ojos y oídos se multiplican gracias a la proliferación de medios que son capaces de captar el momento preciso de la injusticia, el evento trágico, etc., el poder ha de ensayar otro tipo de discurso mucho más acorde a los tiempos vertiginosos. Ha quedado atrás, al menos en sectores occidentales, la costumbre de lo duradero, de la aprehensión de la realidad circundante, aquella que es capaz de captarse a través de los sentidos y la memoria. En su caso, ha sido sustituida por un intento de abarcar una porción mucho más grande del mundo. No es nada nuevo y es muy evidente que las personas han perdido de poco en poco la noción de identidad, llámese identidad nacional, cultural, racial, lingüística, para sumergirse en una sociedad global en donde en lugar de tener una visión limitada con todos los matices de una porción de la realidad, ahora están frente al cuadro completo, pero que no obstante pierden de vista estos detalles. Pueden verlo todo, pero no distintos. Se hace entonces que por su parte dejan de cobrar importancia estas pequeñas cosas, aquello que es inmediato. Por ello se hace necesario una aprehensión del mundo mucho más ligera, sin complejidades, mucho más digerida, que les permita asociar el poco o nulo conocimiento del todo. Las nuevas generaciones que tienen a la mano la información del mundo en un clic. En razón de lo anterior, quienes ejercen el poder apuestan a un discurso simple pero contundente, un discurso que les evite a los interlocutores la necesidad de analizarlo, un discurso simple que sea fácilmente aceptado, pero que no obstante viene con una enorme carga moral y psicológica que a la postre servirá para alinear de forma más sencilla a las masas. En este sentido, y a manera de paréntesis, he de señalar el fenómeno de las democracias emergentes en donde lo cuantitativo se impone a lo cualitativo. No es necesario subir el nivel del discurso y tampoco de dotarlo de contenido o sentido, ya que va dirigido a la masa acrítica. Por ello, el poder se ha de apoyar, entre otras cosas, en la pereza mental, en la ignorancia y en la comodidad de las mayorías. Por supuesto, de la mano del trabajo que por su parte realizarán los medios masivos de comunicación, que en gran medida contribuyen a esta construcción de opinión pública que sustentará de legitimidad
al poder político. En este asunto de la democracia, como comentaba el doctor, sí, en donde no aludimos o estamos hablando en el terreno de, bueno, en la parte occidental, ¿sí? Sucede, no sé si en todos lados, al menos de donde vengo, que las minorías son suprimidas. Es decir, la democracia presupone la voz de las mayorías. Las mayorías somos mestizas, hablamos español, y entonces estos pequeños grupos étnicos van siendo relegados y autorrelegados, al punto que se van castigando. Es decir, tampoco, y por otra parte, hay un proceso de homogeneizar, ¿sí? Todos somos iguales, pero no cabe eso de hay de iguales a iguales. Se han hecho esfuerzos muy pequeños, muy mínimos por ejemplo, llevar la enseñanza de las lenguas originarias, crear gramáticas, incluso el término precolombino alude justamente a Occidente, ¿sí? Entonces, lo cambiamos por el bonito eufemismo de culturas originarias, ¿sí? Pero que a final de cuentas están como un mero objeto ornamental, es decir, no tanto en su dignidad como seres humanos, sino se sigue pensando en términos de lo otro, aquello que es curioso, pero nada más. No se eleva al estatus de humano, todavía sigue existiendo esta distinción. Entonces, bueno, enunciaré tres ejemplos al respecto de este tipo de discurso polarizado. En México, la construcción del discurso por parte del partido de la derecha, quien utilizó el miedo en las encuestas generadas y manipuladas desde los medios masivos de comunicación. Por otra parte, la compra de la simpatía de la clase baja con beneficios económicos momentáneos y la construcción de una imagen específica de los distintos actores de la escena política, divididos, por supuesto, entre buenos y malos, con todas sus connotaciones, cuya finalidad específica era la de inclinar la balanza para determinado grupo de poder. Otro, en América Latina hay los discursos nacionalistas polarizados versus el imperialismo yanqui. Aquel que pone en tela de juicio mi forma de gobernar defiende intereses extranjeros. Y tres, en Estados Unidos, y el discurso moral contra el terrorismo islámico, que va desde los medios de comunicación hasta la configuración de una idea nacionalista vertida en el cine, por ejemplo, misma que tiene como finalidad la justificación de sus distintas intervenciones. Nuevamente, como en el primer ejemplo, se apela a los buenos y a los malos, a la razón y a la barbarie. Es imprescindible entonces, termino los ejemplos, señalar la importancia de la opinión pública en cada caso, opinión que servirá de base y pretexto para determinadas formas del ejercicio del poder. La aceptación de una idea o punto de vista será directamente proporcional a la legitimidad y a la efectividad del poder. Por ello, apelar a un discurso polarizado implica ofrecer la posibilidad de que las masas tengan para sí una postura digerida. Es necesario erradicar los matices, pues en ellos se gesta la semilla del pensar, de elaborar reflexiones críticas y a fin de cuentas se contrapone con el ejercicio del poder. El discurso digerido supone la posibilidad de un proceso de alineación más efectiva, ya que en la medida en que las masas puedan evadir la engorrosa tarea del pensar, más fácil asimilarán la verdad evidente. El discurso entonces se vuelve el parámetro de certeza, la posibilidad de asimilar el mundo de una manera más puntual y fácil. Por otra parte, el bombardeo que implican los medios de comunicación en la construcción de esta opinión pública, que va encaminada a fortalecer el discurso legitimador del sujeto del poder, construye de cierta manera el entorno de lo normal, de lo moralmente bueno,
frente a lo enfermo o frente a lo malo. Homogeneizar significa eliminar todo rastro de duda, de crítica, de cuestionamiento de métodos y de intencionalidades detrás del ejercicio del poder en aras del bien común. Finalmente, podemos puntualizar que el poder político se ha valido a lo largo de su historia de diversos discursos y no pocas veces alejado de sus prácticas cotidianas para legitimarse o en última instancia para asegurar su permanencia y su efectiva ejecución.